Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Creaste para alabarte. La oración es un acto voluntario, consciente y desinteresado de comunicarnos con Dios, donde Él es el centro y no nosotros. Su voluntad prevalece y no la nuestra. Su grandeza y nuestra pequeñez se hacen manifiestas, y donde su poder fortalece nuestra debilidad. Buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y estamos tratando la serie Claves para relacionarnos con Dios, y en esta ocasión analizaremos la clave número 3, la oración. Y cada día Y desarrollaremos el tema Quiero aprender a orar. Y como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Oscar, muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Esperamos que cada una de estas claves que estamos desarrollando en esta serie sirvan para tener esa comunión que tanto anhelamos con nuestro Dios. ¿Le ha pasado a usted esto cuando ora? ¿Divaga en su pensamiento? ¿Le da sueño o se duerme? ¿Siente que está orando al aire? ¿Se le hace largo el tiempo? ¿No encuentra las palabras? ¿Suena el teléfono celular? ¿Se acuerda de cosas que tiene pendiente por hacer? Si su deseo es aprender a orar, esté muy atento hoy a este espacio de Vidas con Propósito, a cada uno de los consejos que desarrollaremos en esta temática de hoy. Quiero aprender a orar. Pastor Ángelo, ¿por qué este título? Bueno, Oscar, le recuerdo que este tema es la tercera clave para poder relacionarnos adecuadamente con Dios. Sin oración es imposible pues que tengamos una relación auténtica con el Señor. Ahora, hemos titulado este tema Quiero aprender a orar porque reconocemos que la oración, aunque la mayoría de personas pues la anhela, la desea, pues no es algo que todo el mundo sepa hacer. Es necesario entonces saber el qué, pero también es necesario, Oscar, saber el cómo. De hecho, existen personas que orarían mucho más si comprendiesen no necesariamente que deben orar, porque en últimas ellos ya lo saben, sino el cómo hacerlo. O sea que la oración no es algo fácil de hacer. Digamos que la oración no es algo que se le facilite a las personas, sean cristianas o no sean cristianas. La misma Biblia afirma que los discípulos de Jesús no sabían orar, y a pesar de que en varias oportunidades el Señor les enseñó, pues vemos que en repetidas ocasiones que ellos en medio de la oración se quedaban dormidos o de pronto oraban muy poco. Y a veces creo que si nosotros fuéramos lo suficientemente sinceros, diríamos que nos pasa lo mismo. Fue precisamente al ver esa impotente realidad que un discípulo, Oscar, se acercó a Jesús y rompió el silencio y le dijo lo siguiente. Le voy a leer Lucas 11:1. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Quién fue este discípulo que hizo la pregunta o esta petición al Señor? Bueno, aquí debemos entender, Oscar, que quien le pide a Jesús que les enseñe a orar a nombre de los demás discípulos es un adulto judío, y como tal asumimos que también oraba, ¿no? Porque los judíos adultos oran. Asimismo, sabemos que por su petición tal discípulo no se sentía muy a gusto con sus propias oraciones. Él, cuando ve la oración de Jesús, él asume que la oración de Jesús es diferente y por lo tanto tiene resultados diferentes a los que él mismo está teniendo. La oración de Jesús, según la óptica de este discípulo, sencillamente es que supera a cualquier otra oración.
Tenemos nosotros una gran deuda con aquel discípulo, no sabemos el nombre, Lucas no nos dice el nombre del discípulo, pero debemos estar agradecidos con él porque gracias a su pregunta Jesús le enseñó a todos los discípulos el cómo orar y de paso nos lo enseñó a las futuras generaciones de discípulos. Ahí entonces Jesús enseña el mapa de la oración, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Al discípulo pues no le importó que se descubriera su falta de oración ni que sus oraciones pues fueran consideradas débiles, sino que pareciera que a gritos él dijera el tema que nosotros estamos trabajando en esta mañana: quiero aprender a orar. Bueno, ¿por qué llama el Padre Nuestro un mapa para orar? ¿Por qué lo cataloga así? Lo llamo así al Padre Nuestro, el mapa de la oración, pues no es una oración, Oscar, para ser repetida, no es una oración para ser rezada, sino una guía de las diferentes estaciones que nosotros debemos tener en cuenta cuando vayamos a orar. Podría decir que la oración modelo que enseñó el Señor Jesucristo es más una revisión de nuestra relación con Dios. Nuestras oraciones en últimas, Oscar, reflejan cómo concebimos a Dios y por lo tanto cómo nos vamos a relacionar con Él. Miremos entonces cuáles serían los enemigos que se oponen o nos impiden orar. Muy bien, y qué bueno que lo diga porque sí hay unos enemigos acérrimos de la oración. Yo los he catalogado en tres aspectos. Primer enemigo, el diablo, y obviamente todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, pues que el diablo no está en todas partes, pero sí hay demonios. Entonces el mundo espiritual de maldad se opone y va a estorbar nuestro tiempo de oración. En este sentido, Oscar, la oración es una guerra espiritual. Cuando nosotros oramos, pues vamos a sentir todo lo que usted dijo al principio, ¿no? Que nos da sueño, que nos distraemos, que como que no nos salen las palabras, porque la oración en sí misma es una guerra espiritual. El segundo enemigo es el mundo. Y el mundo tiene que ver con el sistema, con los afanes y los quehaceres diarios que continuamente nos dicen a nosotros: eso no ore, después ora, eso no ore porque usted no tiene tiempo, más tarde ora, después horas. Y el tercer enemigo acérrimo de la oración, de la práctica de la oración, Oscar, sorpréndase, uno mismo. Uno mismo es enemigo en la oración porque ni a su carne ni a mi carne nos gusta orar. Eso es lo que a veces no se dice. No nos gusta orar, o sea, nuestra naturaleza humana no nos gusta orar. No brota en forma natural. Por eso Jesús dijo, el espíritu está dispuesto. Quien tiene disposición para orar es mi espíritu, no mi carne. ¿Cuáles serían los principios que les daría a aquellos que quieren aprender a orar? Bueno, si miramos con cuidado Mateo 6, vamos a encontrar tres principios fundamentales, Oscar, para orar de una manera adecuada. El primero, no ore con religiosidad. Lo enseña Mateo 6. Segundo, háblele a Dios con familiaridad y reverencia. Y número 3, pídale a Dios por sus necesidades. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Estar en tu casa, encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria.
Estamos en Vidas con Propósito. ¿Cómo aprender a orar? Pastor Ángel, usted nos hablaba de 3 principios para aquellos que quieren aprender a orar. No ore con religiosidad, háblele a Dios con familiaridad y reverencia y pida a Dios por sus necesidades. Desarrollemos el primer principio, no ore con religiosidad. Esto significa que la oración puede ser o convertirse en una simple práctica religiosa. Así es, Oscar. Dice Mateo 6:5, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y Mateo 6:7 dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Oscar, el mayor enemigo de la oración es Satanás mismo, pero él nunca se nos va a hacer presente en nuestras oraciones. Lo que sí hace es que nos envía una de sus armas predilectas, y esta es la que vamos a traer en este punto, que se llama la religiosidad. Al diablo no le importará ni 5 que oremos si lo hacemos de manera religiosa. Es más, él apoya estas clases de oraciones. Cuando Satanás ve a alguien que ora religiosamente, entonces Satanás le dice, hijo mío, sigue orando, ¿sí? Así como los vampiros chupan la sangre de sus víctimas, es la religiosidad la que chupa la vida de la oración. La religiosidad tiene 2 manifestaciones, como le llamaba anteriormente vampiros, en cuanto a oración se trata. ¿Cuáles son esos vampiritos? La hipocresía y el rezo. Y la hipocresía y el rezo lo que hacen es chupar la vida de la oración. ¿Cómo impedir que la religiosidad entonces domine nuestras oraciones? Pues fácil, Oscar, no orar con hipocresía. La hipocresía, el diccionario la define de la siguiente manera: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es decir, quien ora hipócritamente no es que quiera orar, ¿sí? Lo que en verdad quiere es aparentar. La Biblia registra una de esas oraciones y la hizo un fariseo. Dice así, Lucas 18, del 11 al 12. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. A Jesús, Oscar, nunca le gustó la actitud de los fariseos y por eso los denunció en su tipo de oración. Ellos hacían todo para ser admirados y respetados por los demás. Jesús aconsejó que cuando nosotros quisiéramos orar, debíamos hacerlo secretamente. Nosotros oramos al Padre y no a los hombres. Cada vez que usted desee orar, asegúrese que el vampiro de la hipocresía no esté sangrando su corazón. ¿Y qué tiene que ver los rezos con esto? Entonces el segundo consejo sería ese, no orar con rezos. ¿Qué es un rezo, Oscar? Pues es una oración prefabricada. Es decirle a Dios palabras bonitas sin tener el corazón involucrado. Es repetir lo mismo a Dios todos los días sin una emoción realmente que sale del corazón. Y en últimas no es que no se deba repetir las oraciones, porque uno en últimas ora por protección todos los días, por provisión todos los días, sino el problema, Oscar, está en repetirlas sin que nuestro intelecto y nuestra voluntad estén ahí involucrados. Jesús testificó contra los fariseos que no solo oraban, sino que hacían muchos actos religiosos más. Lo siguiente, él dijo, Marcos 7:6, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Veamos el segundo principio para aprender a orar. Háblele a Dios con familiaridad y reverencia. ¿No le parece que estas 2 acciones son contrarias? Para nada, Oscar, mire cómo lo dice el Padre Nuestro. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús le contesta la pregunta a su discípulo, le hace una revelación, Oscar, que hasta ese momento ningún judío había entendido. Dios quería que se relacionaran con él bajo el vínculo de padre a hijo. Esto tuvo que haber obviamente roto la concepción que ellos tenían acerca de Dios, porque ellos oraban a Dios y lo concebían como el Todopoderoso, como el gran Rey de Israel, como el Altísimo, el Majestuoso, el Creador, el Ser Supremo. Ellos lo consideraban así y de esa manera se relacionaban con Dios en sus oraciones. Ahora Jesús lo que le está diciendo es que oren a Dios como su propio Padre. Esta nueva relación que plantea Jesús pues debe revolucionar también nuestra forma de concebir a Dios. Jesús dijo que Dios es nuestro Padre. Obviamente Él no ha dejado de ser todo lo que hemos acabado de decir,
Pero Él quiere que cuando oremos, nosotros y en toda nuestra forma de relacionarnos con Él, lo concibamos como nuestro Padre. Ahora, esta es una relación de familiaridad y nosotros debemos orar a Dios con esa familiaridad, no como un desconocido, pero ojo, también lo reverenciamos en medio de nuestra oración. Cuando oramos no le estamos hablando a una persona desconocida, ni a un Dios lejano, ni mucho menos a una fuerza impersonal, sino le estamos hablando a Dios mismo y Él es nuestro Padre. ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo adorar a Dios reverentemente en oración? Bueno, usted y yo podemos santificar o reverenciar a Dios diciéndole a Dios más o menos lo siguiente. Y esto no es para que se nos convierta también en un rezo, sino son formas, ¿no? Ejemplos. Dios, tú eres santo. De hecho, la Biblia menciona que Dios es 3 veces santo. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el eterno, siempre has existido. Tú eres el todopoderoso porque no hay nada imposible para ti. Eres bondadoso porque siempre me tratas bien. Eres fiel, tú cumples tus promesas. Tú eres verdadero, en ti no hay engaño. No hay engaño en tu palabra. La Biblia, tu palabra es la verdad. Tú eres amoroso porque me lo has demostrado en la persona de Jesús, en la cruz. Tú eres un Dios perdonador. Cuando yo voy arrepentido a ti, tú no me desprecias. Tú eres justo y por eso me disciplinas como hijo que yo soy. Yo creo que cuando iniciamos de esta forma nuestra oración, Oscar, esto hace que nosotros entremos en sintonía, nos humillemos ante la presencia de Dios, en consecuencia reconocemos su grandeza y al mismo tiempo nosotros vemos nuestra pequeñez. Ángelo del Padre Nuestro también dice, venga tu reino. ¿Cómo podemos en oración anhelar el reino de Dios? Oscar, anhelar el reino de Dios significa que aunque estamos en este mundo, nuestra mente y nuestros anhelos pues se interesan por lo que a Dios le interesa. Entonces los afanes y los deseos de este mundo pues ya empiezan a reducirse prácticamente a nada, porque yo entiendo que esto es efímero, que esto es pasajero, que como dice la Biblia, esto es neblina que pasa, que vivir para el ahora pues no es tan importante. Ahora yo vivo es para Dios. Ese es mi gran anhelo. Cuando en oración pido que venga el reino de Dios, es porque realmente anhelo y reconozco que un día Dios va a gobernar como rey absoluto en la tierra. Y usted entonces podría orar esto también como para dar algunos ejemplos. Señor, te entrego toda mi vida, tú eres mi dueño. O sea, no dejar áreas reservadas para mí porque entiendo que Él es el rey. Señor, gobierna en todos mis asuntos, en mi hogar, en mis hijos, en mis familiares, en mi trabajo. Señor, gobierna también en aquellos que aún no conocen tu verdad, para que ellos también se sometan a ti. Señor, te pido que toques, por ejemplo, a esa vecina que es difícil. Dame sabiduría para amarla y compartirle de tu amor. Señor, hoy voy a ir a jugar, en el caso de los hombres, con algunos compañeros, y yo te ruego, Señor, que puedas ser testimonio vivo para que ellos te conozcan y también te hagan a ti su rey. Señor, oro por tu iglesia. Por favor, permite que todas las personas que asisten a la iglesia tengan un verdadero encuentro contigo y puedan ser diferentes en toda su manera de vivir. En fin, hay muchas formas, Oscar, como podemos pedir al Señor que su reino se establezca en nosotros. Bueno, Ángela, otra parte del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. ¿Y cómo podemos entonces orar el hágase tu voluntad? Es importante saber, Oscar, que Dios es soberano. Creo que algunos cristianos no lo han entendido. Esto significa que Él hace como quiere y a la hora que Él quiere, porque Él es el Señor. Significa que usted está dispuesto a que Dios obre en su vida de la manera como Dios considere necesario. Algunos cristianos, Oscar, usan la oración como para hacer su propia voluntad. Ellos creen que la oración es como la llavecita mágica para ponerle la mano atrás a Dios en la espalda y subirle y hacerle la llave y obligar a Dios a que haga cosas que Dios nunca va a hacer. Ellos conciben la oración como puntos que ganan con Dios y que cuando llegan los suficientes entonces tienen el derecho a reclamarle el premio. En este punto es importante, Oscar, entender que nuestras oraciones deben estar sujetas a la voluntad de Dios, no al revés. La voluntad de Dios sujeta a la oración, no, al revés, ¿cierto? Si así lo hacemos,
debemos estar convencidos que recibiremos lo que hayamos pedido, y eso es lo que dice Primera de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Estamos en Vidas con Propósito, en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Quiero aprender a orar. El tercer principio para orar bien es pida a Dios por sus necesidades. Es lo que a veces más nos gusta. ¿Por qué este aspecto va de último, Ángelo? Óscar, porque primero es Dios y luego el hombre. Nosotros en nuestra iglesia moderna hemos cambiado los papeles. Ponemos primero al hombre y después a Dios. Dice la Biblia en Mateo 6 del 11 al 13. Después de haber hecho todo lo que ya dijimos y los dos principios anteriores, aparece la petición. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Una de las cosas, Óscar, que más le ha hecho daño a las personas acerca de la oración es asociarla únicamente con peticiones. De hecho, en muchas mentes está que orar es el acto de pedirle a Dios. Cuando este concepto se nos arraiga en la mente, la oración se nos vuelve un acto egocéntrico por el cual obtenemos las cosas que deseamos. Así lo concebimos. Y desde luego, pues no podemos negar que en la oración pedimos y que la voluntad de Dios es que le pidamos, pero la oración no está confinada exclusivamente a pedir. Dios está interesado en que nosotros le pidamos como nuestro Padre que Él es. Pero es muy triste, Óscar, que Dios interprete por nuestras actitudes que solo nos acercamos a Él porque necesitamos algo de Él y no porque en verdad le amamos. Es aquí donde la oración muchos la convierten en la lámpara de Aladino, o como de pronto malinterpretó el cantautor, que la oración es el poder del cristiano. No, el poder del cristiano está en el Señor, ¿sí? Y el Señor dejó un vehículo para que nos acerquemos a Él que se llama la oración, pero no podemos atribuirle a la oración poderes, porque la oración no es poderosa. Poderoso es el que contesta la oración. ¿Por qué cosa Jesús dijo que debíamos pedirle en oración a nuestro Padre? Por tres cosas. La primera es
pida por su necesidad material. Por medio de la petición, el Padre Nuestro de cada día dánoslo hoy, tal como lo traducen la mayoría de las versiones bíblicas, solicitamos a Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nos conceda las necesidades físicas de la vida. Oscar, la palabra pan en el griego aquí resume aquí todo lo que realmente necesitamos para nuestra existencia terrenal. Aclaro que Dios ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades, no todas nuestras codicias. No se sienta defraudado por Dios si Él no le ha concedido un capricho. Siéntase más bien protegido y amado por Dios. En cuanto al perdón, que también lo habla el Padre Nuestro. Esa es la segunda petición o la segunda necesidad por la cual nosotros pedimos. La necesidad más grande, Oscar, del hombre es de recibir el perdón de Dios, y la oración incluye esta imperiosa necesidad de los creyentes. Note que quien pide perdón es aquel mismo que ha llamado a Dios Padre. Es decir, el que reconoce que necesita perdón es el verdadero Hijo de Dios. Si alguien se vive autojustificando de sus pecados, lo que en verdad está demostrando es que no es un hijo de Dios. Perdónanos nuestras deudas, Oscar, es una declaración a la vez que es una confesión. No solo declaro que he pecado, sino que lo acepto y por lo tanto pido perdón. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esa es la tercera petición. Pida por su necesidad espiritual. La última frase del Padre Nuestro, que fue la que usted acabó de mencionar, es de vital importancia que el cristiano la entienda. Primero, Oscar, nos muestra la actitud que debe tener el creyente frente a la tentación. El auténtico cristiano no busca la tentación, sino que con temor y temblor le pide a Dios que controla todas las circunstancias, que no lo deje caer en la tentación. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que nos vemos el próximo viernes en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Vives Radio Primavera 1020 AM Bucaramanga HJTZ